Kyoya no tiene del todo claro si el futuro por venir le sonreirá. Lo único que entiende es su mediocre realidad. Ama los videojuegos, por ello dejó su trabajo y comenzó a trabajar para una pequeña desarrolladora que creaba un juego de citas. La empresa quebró, Kyoya perdió su sustento y utilizó el poco dinero que le quedaba para viajar a la casa de sus padres, con la intención de reflexionar. Hasta ahora sus decisiones habían sido malas, pero hubo un punto de inflexión que determinó su futuro. Tal vez si aquella vez que fue aceptado en 2 universidades a la vez, en lugar de haber elegido economía, hubiese elegido la Universidad de Artes, él podría ser uno de aquellos desarrolladores de juegos de la generación platino, como los que tanto admiraba. Esos fueron sus últimos pensamientos antes de cerrar los ojos para escapar de su triste realidad por algunas horas. Al abrirlos de nuevo, su hermana le entregó la carta de aceptación de la Universidad de Artes, que había encontrado recientemente. Le dio un vistazo a la carta por primera vez en mucho tiempo y tomó una decisión: salir a buscar trabajo. Caminó todo el día con esa idea en mente. Sin embargo, fracasó por completo. Solo recibió rechazos. En su camino de regreso a casa, observó a una joven pelirroja. La chica se estaba quitando uno de sus tacones, generando una reacción de advertencia en el cerebro de Kyoya. Instintivamente corrió hacia ella y la inmovilizó para evitar una desgracia. Minutos después, Kyoya y Eiko estaban sentados mirándose a los ojos. En resumen, todo había sido un malentendido. Ella no buscaba saltar del puente, pero eso no le impidió a la chica verter sus frustraciones en el chico desconocido, quien era el único que podía escucharla en ese momento. Ella trabajaba en una desarrolladora de videojuegos. Actualmente tenía un proyecto importante, pero uno de los trabajadores huyó y abandonó el proyecto. Necesitaba encontrar a alguien que tuviera conocimientos de ilustración, organización, etcétera, etcétera. El destino era caprichoso y esta oportunidad le cayó como anillo al dedo a Kyoya, quien se ofreció a tomar el lugar de ese trabajador. No me pregunten cómo, pero Eiko aceptó su propuesta y le dio la bienvenida. Kyoya comenzó a trabajar y demostró ser bastante competente, pues sus demás compañeros constantemente le pedían ayuda. En la próxima reunión que tuvo con Eiko, las esperanzas lo invadieron, ya que ella había mencionado que si en 6 meses mantenía su rendimiento, se convertiría en un empleado de planta e incluso podría comenzar a trabajar con la generación platino. Pero la vida lo golpeó de nuevo, cuando tiempo después, Eiko reunió a todos sus trabajadores para informarles que los directivos habían decidido congelar el proyecto. Ella se culpaba a sí misma por ser tan incompetente, pero ¿de qué servían sus arrepentimientos? Kyoya había perdido su trabajo una vez más y el futuro volvía a ser incierto. Regresando a su habitación, hojeó de nuevo con arrepentimiento la carta de aceptación de la Universidad de Artes y se deprimió por haber elegido economía. Las lágrimas y la oscuridad fueron las acompañantes de Kyoya por el resto de esa noche. Cuando abrió los ojos de nuevo, se encontró con su hermana una vez más. Sin embargo, ella se veía más joven. En su pequeña colección de novelas faltaban bastantes. Su Play 3 había desaparecido, siendo reemplazada por su Play 2, y la carta de aceptación de la Universidad de Artes era reciente. Se encontraba 10 años en el pasado. La vida le ofrecía una segunda oportunidad. Esta vez confiaría en su potencial y cambiaría su vida. Viajó a una nueva ciudad, visitó su nueva universidad y posteriormente se alojó en su nueva vivienda temporal. Ordenó sus cosas y después de mucho tiempo se acostó a descansar esperanzado. Sin embargo, cuando abrió los ojos de nuevo, se encontró otra vez en el futuro. Su jefe lo regañaba por no actuar adecuadamente, así que se tenía que repetir la escena. Kyoya esta vez actuó adecuadamente y escapó de sus perseguidores. Momentos después, despertó de nuevo en el pasado. Aletargado, giró su cuerpo. Inesperadamente, sus ojos se encontraron con una chica desconocida, durmiendo a su lado. Convencido de que aún seguía soñando, cerró los ojos de nuevo, pero inmediatamente descartó la idea y entró en pánico, despertando a la chica, quien mostró una actitud despreocupada e incluso desvergonzada, ya que robó el yogur que Kyoya había dejado sin terminar. Kyoya le preguntó por su nombre. La chica intentó acercarse, sin embargo mostró torpeza ya que resbaló y cayó. 2 voces preocupadas provenientes del piso de abajo se acercaron para ayudar. Sin embargo, ambos se encontraron con una escena bastante peculiar. La chica torpe explicó que su futón aún no llegaba, por lo tanto decidió tomar prestado el de Kyoya. En resumen, no aclaró nada. Cambiando de escena,
escena. Los cuatro hacen sus presentaciones. La chica alegre se presentó como Nanako Kogure. El otro chico intentó burlarse de ella, pero Nanako lo golpeó como respuesta. El hombre recién golpeado era Tsurayuki Rokuonji. El siguiente en presentarse fue Kyoya, a quien Nanako le exigió que diera una explicación sobre lo sucedido. Tsurayuki no creía en absoluto las explicaciones de Kyoya. Se preguntó por qué durmió con una chica recién conocida, y además notó que la chica tenía los labios blancos. Nanako se sonrojó al escuchar la información. En cambio, la chica solo sonrió, dejando en una mala situación a Kyoya. Akishino fue la siguiente en presentarse, pero cuando todos decidieron llamarla Shinoaki en lugar de Aki, por primera vez mostró un poco de inconformidad, y así los cuatro comenzaron a vivir juntos en la residencia. Kyoya y Shinoaki en el segundo piso y los dos restantes en el primero. Tiempo después, caminaron juntos hacia la universidad. Todos estaban en el curso audiovisual, aunque terminaron separándose al buscar sus asientos. Kyoya entabló una pequeña conversación con un chico deportista, hasta la llegada de la profesora Kanou, una joven pelirroja que sorprendió a todos por su aparente corta edad. Kanou les habló con claridad. Comentó que en la última generación comenzaron más de 100, pero solo se graduaron 8. Guionistas, editores, desarrolladores de videojuegos. Todos ellos trabajan para crear cosas que no son necesidades básicas, solo entretenimiento que buscan las personas después de haber cumplido con sus necesidades básicas. Por lo tanto, no son indispensables para el humano promedio. Llama tontos a todos aquellos que eligieron la Universidad de Artes. Sin embargo, también mencionó que si lograban pulirse adecuadamente, podrían ganar dinero de ello. Los motivó a ser excepcionales. Finalizada la clase, Kyoya se quedó a reflexionar un poco sobre las palabras de la profesora. Cuando se levantó para irse, notó que una chica también lo hacía, pero la chica había olvidado su identificación en la mesa, por lo tanto se acercó para dársela. Sin embargo, al tomar la identificación, leer el nombre y observar el rostro de la chica, descubrió que se trataba de su ex jefa, Eiko, a quien llamó jefa por inercia. Eiko lo miró extrañamente, tomó su tarjeta y desapareció. Así pasó un mes, con Kyoya y sus compañeros aprendiendo. Sin embargo, Eiko demostró ser diferente. Ella siempre señalaba los errores de los demás al momento de actuar o trabajar. Siempre contestaba correctamente las preguntas de la clase. Y en la clase de creación de libretos, Eiko respondió una pregunta, pero molesta con los ronquidos de su compañero, le cedió la siguiente respuesta a Tsurayuki, quien despreocupadamente miró por primera vez la información y en consecuencia respondió correctamente y sin vacilación, sorprendiendo absolutamente a todos. Este suceso le dejó algo claro a Kyoya. Su experiencia de 10 años no era absolutamente nada si lo comparaba con el verdadero talento. Sus conocimientos básicos eran mediocres. Hikawa, el chico deportista, lo interrumpe para presumir su atuendo del club e invitarlo a visitar los clubes. Tal vez habría alguno que le agradara. Siguiendo la sugerencia, decidió explorar los clubes junto a Shinoaki, y aunque ninguno de ellos escogió alguno, asistieron a la fiesta de bienvenida de los clubes. Ambos se relajaron un poco, y con la llegada del anochecer, Shinoaki, quien estaba cansada, terminó siendo cargada en la espalda de Kyoya de regreso a casa. Shinoaki le reveló a Kyoya que le parecía bastante maduro, más de los 18 años que aparenta. Kyoya se sinceró y mencionó que por dentro sabía que él no era como los demás que tenían talento. Él no tenía nada y por ello había llegado a pensar que no tenía futuro, lo que le preocupaba. Shinoaki no estaba de acuerdo con él. Ella sabía que él podía lavar, cocinar y crear planes que seguiría al pie de la letra. Eso era lo que había observado. Ella no podía hacer cosas como esa y lo envidiaba de verdad. Incluso creía que Tsurayuki compartía su sentimiento. Al final, todos los que no saben hacer nada buscan desesperadamente algo que sepan hacer para mejorar en ello, a pesar de sus otras deficiencias. Kyoya se conmovió con las palabras y le agradeció a la chica. Al llegar a su piso, Kyoya decidió dormir debido al cansancio. Sin embargo, al notar que Shinoaki había dejado su bolso en su habitación, decide entregárselo. Caminó hacia la otra habitación, pero al echar un vistazo, notó que la chica estaba dibujando y esforzándose. Kyoya no pudo evitar reírse al recordar las palabras de Shinoaki. Él también debía esforzarse y buscar en qué era bueno para mejorar. Por cierto, aquel dibujo en la pantalla de Shinoaki, Kyoya lo reconoció inmediatamente, pues en el pasado pertenecía a uno de la generación platino que tanto admiraba. Así es, Shinoaki era uno de ellos. El tiempo pasó y la convivencia entre los cuatro se mantuvo. Con la llegada del primer proyecto,
proyecto. Los 4 decidieron formar un equipo. Su misión sería crear un corto cinematográfico de 4 minutos, con el tiempo siendo el tema central. Los roles quedaron de la siguiente forma: Tsurayuki, director; Shinoaki, directora de arte; Nanako, actriz; Kyoya, productor. Dejando de lado la escuela, Kyoya y Nanako por casualidad terminaron trabajando en el mismo sitio, dando lugar a más interacciones. En una plática, Nanako le reveló a Kyoya que su motivo para estudiar en la Universidad de Artes no era nada especial, solo estaba aburrida de la monotonía y las pocas actividades disponibles en su lugar de nacimiento. Era aburrido y quería conocer más cosas, además de encontrarse a sí misma. Así fue como un día, y sin recordarlo demasiado, se encontró sentada en la estación en dirección a la universidad. Al anochecer, una conversación similar se llevó a cabo, solo que en lugar de Nanako, fue Shinoaki quien le reveló a Kyoya sus motivos para entrar en la Universidad de Artes. Un discurso parecido al de la conversación anterior: nunca fue buena para estudiar, así que se unió a la universidad para encontrar ese algo en lo que fuese buena. Nunca estaba demasiado tiempo en el campus si no era necesario. Siempre se la pasaba en la estación, incluso los guardias la conocían debido a ello. Las conversaciones le dieron una idea a Kyoya: ambientar el corto en una estación de tren. La estación siempre permanece en el mismo lugar, pero las personas que la visitan crecen. Las estaciones pasan. Se centrarían en contar la vida de una estudiante que transcurría en una estación. Cuando escucharon la sugerencia, ambas chicas creyeron que era una buena idea. Sin embargo, Tsurayuki se levantó con una mirada severa y solicitó que le esperaran 30 minutos. Al regresar, le entregó a Kyoya una hoja. Escribió un argumento simplemente para compensar su poca participación hasta el momento. Además, le solicitó a Kyoya que le diera un momento de su tiempo. Una vez a solas, se reveló por qué el estado de ánimo de Tsurayuki no era bueno. Él tenía una hoja donde había escrito sus ideas para el corto. Todas esas ideas eran idénticas a las ideas proporcionadas por Kyoya. Sabe que no le robó las ideas porque la hoja estaba bien guardada bajo candado. Por lo tanto, sintió como si Kyoya le robara sus pensamientos, y eso lo atemorizó un poco. Kyoya analizó un poco la situación y lo entendió. Su idea no era totalmente original. En el futuro leyó la historia de vida de una chica transcurrida en una estación. Probablemente Tsurayuki haya sido el creador original de aquella obra, y debido a su conocimiento del futuro, se ha apropiado de la idea. Abandonando su malestar, Tsurayuki lo acepta como una casualidad. Además, se alegra un poco de que haya alguien en su curso capaz de pensar en buenas ideas además de él. Kyoya recibió sus palabras con entusiasmo y ambos acordaron crear algo genial. Todos en el grupo trabajaron en el proyecto con ganas. Sin embargo, hubo un pequeño problema. Los diálogos escritos por Tsurayuki eran buenos. Sin embargo, hacían que la duración del corto superara los 3 minutos. Kyoya sabía que acortar los diálogos reduciría la calidad, pero lo consideraba mejor a obtener una mala calificación por no cumplir con los criterios. Al no escuchar a nadie estar en desacuerdo con Kyoya, Tsurayuki decidió levantarse e irse para modificar los diálogos. Sin embargo, su molestia era evidente. Además, se dirigió a Kyoya para preguntarle si eso era su respuesta a hagamos algo genial. Sin Tsurayuki, las chicas animaron a Kyoya. Creían que Tsurayuki era demasiado perfeccionista. Mientras pasaba eso, se encontraron con un alumno tirado en el suelo. Mencionó encontrarse mal, así que pidió ayuda para que lo llevaran a cierto lugar. Ese lugar era la Sociedad de Estudio del Arte. Nadie le prestó demasiada atención al lugar, solo entraron. Como respuesta, el estudiante herido se recuperó de la nada, y varios alumnos que se encontraban adentro saltaron de alegría por los nuevos miembros. Más tarde, las chicas no rechazaron del todo el unirse, y el prota decidió planteárselo. En la estación, sujetando un permiso de grabación, Kyoya se encontró con Nanako, quien al notar el permiso de grabación, reveló que también grabaría en la estación, aunque confesó que su corto sería mejor, resultando en el primer lugar. Kyoya intentó replicar, pero cuando la chica lo cuestionó sobre el concepto, el ritmo, la duración del corto, Kyoya no pudo responder adecuadamente. Aún pensativo por lo anterior, visitó a la profesora para que le sellara el permiso de filmación. Sin embargo, Kanou notó el estado de ánimo de su estudiante, así que trató de animarlo. Le explicó que el productor era tan importante como todos los demás involucrados. Nadie era más importante que nadie. Esas palabras influyeron mucho en Kyoya, ya que tomó su mochila e inmediatamente se dirigió a la habitación de Tsurayuki para disculparse por ser tan ciego. Podían discutir entre todos para crear una obra increíble y después se preocuparían
por el tiempo. Y así, cuando llegó el día de la grabación y tras varios arreglos, estaban listos para grabar. Desafortunadamente, Shinoaki notó que Tsurayuki había pedido prestado la cámara equivocada, una cámara fotográfica que no grababa video. Esto hizo sentirse terrible a Tsurayuki, ya que no había tiempo para conseguir otra cámara. Las chicas no lo culparon, pero concluyeron que todo estaba perdido. En cambio, Kyoya, que ya había dado todo por perdido en el futuro, decidió que esta vez no se rendiría y encontraría una solución. El día de la presentación del proyecto llegó y Kyoya era el único de su grupo que sabía el resultado final, pues fue quien se quedó editando hasta el último minuto. Sus compañeros mostraron confianza en él. Por su parte, Eiko le volvió a recordar que no perdería, palabras que no eran vacías. La mayoría de los alumnos aplaudían después de terminar de ver el proyecto de Eiko. La perfección del proyecto estaba a otro nivel. El siguiente proyecto en ser presentado fue el del protagonista, revelando inmediatamente la solución creada por Kyoya, un video a base de imágenes. Decidió unirse al club de fotografía, a cambio de que el estudiante que encontraron tirado le enseñara a tomar fotografías fijas. Gracias a eso pudieron proceder. Tomaron 100 fotos por toma. Los diálogos se agregaron al editar el video, y las tomas de video en donde pasaba el tren fueron capturadas con la cámara digital de Nanako, aunque no la ocuparon demasiado ya que no tenía buena calidad. Así fue como superaron el problema. Como resultado, los espectadores se quedaron en silencio, hasta que la propia Eiko se levantó a aplaudir el trabajo de sus compañeros, desencadenando más aplausos. Al final, Eiko obtuvo el primer lugar y el equipo de Kyoya el tercero. Tsurayuki felicitó a Kyoya por haber logrado tal resultado. Tal vez si en lugar de usar su guión, hubiesen usado el guión modificado, agregando las ideas de Kyoya, el resultado sería aún mejor. Nanako se lamentó por no poder actuar. Decidió que actuaría la próxima vez. Shinoaki reveló sin vergüenza que su corazón latía muy fuerte durante la grabación y proyección del video. Le parecía injusto que Kyoya siempre luciera tan relajado, pero ante los problemas le brillaran los ojos. Todos se mostraron optimistas y se fijaron una meta: no quedar atrás de Kyoya. Frente a Kanou, Eiko se mostró molesta. No entendía por qué el equipo de Kyoya no había ganado. Kanou explicó que no habían seguido al pie de la letra las indicaciones, seguramente por un error al pedir el equipo de grabación, aunque lo solucionaron de forma ingeniosa. Kyoya tenía una gran capacidad, por lo tanto, para el proyecto del próximo semestre, incluiría a Eiko en el equipo de Kyoya. Esto porque notó que el chico le interesaba a su hermana. Eiko no negó que su capacidad como productor le interesaba. Sin embargo, Kanou mencionó el no referirse a eso, provocando vergüenza en Eiko. Saliendo del trabajo, Nanako, un poco avergonzada, decidió invitar a Kyoya a pasar el rato en el karaoke. Todo iba bien hasta que Nanako sujetó el micrófono, demostrando no ser muy buena cantando, pero lo hacía con bastante pasión. Con timidez le confesó a Kyoya que le gustaría practicar y sonar más afinada, así que le encantaría que la acompañara de vez en cuando a practicar en el karaoke y señalarle sus deficiencias. Kyoya aceptó con gusto. En su recorrido de camino a casa, le sugirió a Nanako subir sus videos a internet conforme aprendiera y ganara más confianza. Él se encargaría de grabarla y subirlos. Nanako se mostró poco receptiva, pero al acordar que sería en un sitio solo visible en Japón y no en todo el mundo, aceptó. En su próxima visita al club, pero ahora como miembros, Kyoya y la chica se presentaron ante los miembros más viejos y viceversa. Finalizando sus deberes en el club, Kyoya y Shinoaki terminaron yendo a casa solos. Shinoaki aprovechó para revelar lo siguiente: sabía que Kyoya la había visto dibujar en secreto, pero no lo culpó. También mencionó que no podía salir de la etapa de dibujar por gusto. Había ganado premios, pero no podía vivir de ello. Pensó que si estudiaba audiovisual, podría trabajar en TV. Por eso eligió la universidad, aunque no tuvo el valor de elegir el departamento de arte. Le gustaba dibujar, pero no le gustaba lo que hacía. No tenía confianza, por ello no lo había mencionado. Le gustaría ser tan brillante como Kyoya, pero eso no parece posible, así que tal vez debería de dejar de dibujar. Kyoya se molestó con las palabras de Shinoaki. Recordó su pasado y cómo amaba sus dibujos. Omitiendo esa información, le confesó que sus dibujos le gustaban. Esas palabras tomaron por sorpresa a la chica. Recordó que cuando grabaron el corto, él le dijo que adaptar la composición solo lo podía hacer ella y que contaba con ella. Eso le aceleró el corazón, haciéndole querer saber más de él. Ella se esforzaría para alcanzarlo. El objetivo secreto de Kyoya era que la chica a su lado, en 10 años, opinara lo mismo. Para el segundo proyecto, Eiko y el chico deportista se unieron al grupo. En cierta
cierta escena. Eiko y Tsurayuki discutían sobre la duración de los diálogos. Ninguno de los dos llegó a un acuerdo, así que Eiko terminó la conversación e intentó alejarse. Tsurayuki intentó detenerla, pero sujetó el lugar equivocado, provocando una escena cliché. Al final, Tsurayuki terminó con un bofetón en la cara. Ignorando lo anterior, Eiko no podía evitar molestarse, debido a que Kyoya solucionó por su cuenta el problema principal. Ellos, que son de primero, solo podían pedir prestado el equipo de grabación por un día. Necesitaban más tiempo. Por lo tanto, Kyoya le prometió a los estudiantes de tercero que su grupo los ayudaría con la filmación, a cambio de que pidieran el equipo por una semana y se lo entregaran a él, algo que iba contra las reglas. Una chica llamada Keiko Tomioka, que parecía una niña, pero era mayor que Kyoya, escuchó la conversación y prometió no revelar nada. Sin embargo, ahora ambos le debían un favor. Al finalizar la proyección del equipo Kitayama, el equipo de Kyoya, la mayoría del grupo mostró conformidad, a excepción de Eiko, quien lo calificó como bueno pero nada sobresaliente. El siguiente trabajo en ser proyectado provocó distintas reacciones en los miembros del equipo Kitayama. Kyoya sintió que el proyecto era mejor que el suyo. Nanako se sorprendió por el nivel de actuación y el público en general los comparó, demostrando mayor favorabilidad hacia el segundo proyecto, además de criticar a la actriz del primer proyecto, palabras que golpearon a la ya triste Nanako. Cuando llegó la hora de los resultados, sorprendentemente para todos, el equipo Kitayama obtuvo el primer lugar. Sin embargo, para el público, la actuación del segundo proyecto era mucho mejor. Al terminar la clase, Nanako decidió acercarse a la profesora para preguntarle sobre el porqué del primer lugar. Hanou mencionó que la actuación era un solo punto a tomar en cuenta. En los demás aspectos, su equipo había sido mucho mejor. En la reunión de celebración, Eiko notó y le hizo saber a Kyoya que Nanako fingía estar bien. Más tarde, Nanako le mostró a todos sus habilidades de canto. Aquellos que la escucharon aplaudieron y la felicitaron. Ella había mejorado, aunque eso solo lo sabía Kyoya. La única que no aplaudió fue Eiko. En su lugar se mostró bastante crítica con la rubia. Le mencionó que estaba segura de que lo suyo era cantar y no actuar. Cuando la vio actuar, observó que era algo superficial, falso y sin ganas. No entendía por qué alguien que había logrado cantar así, seguramente por haber practicado desde la infancia, había elegido ser actriz. Seguramente tenía miedo y eligió actuar porque la felicitaban cuando lo hacía. Las anteriores palabras provocaron molestia y frustración en Nanako. Sí, siempre amó cantar, pero siempre fue desafinada y eso no podía arreglarlo. Eiko mantuvo su postura. En la facultad de música podría haberlo arreglado, pero decidió huir. Kyoya se levantó para revelar que había estado practicando. Sin embargo, Eiko mencionó que si él era el que la acompañaba al momento de las prácticas, entonces no era una práctica. Él no era un experto en música y ella solo estaba perdiendo el tiempo. No sabía por qué Nanako estaba desperdiciando su talento y no luchaba de verdad. En cambio, actuaba mediocremente en busca de halagos. Nanako le levantó la mano, pero se detuvo antes de actuar. En cambio, decidió irse a casa. Kyoya intentó detenerla, pero ella le pidió que la dejara sola. Nanako mantuvo su actitud en los siguientes días, aunque eso no cambiaba la opinión del grupo. Tsurayuki y Shinoaki pensaban que Nanako debía centrarse en cantar, ya que en la reunión notaron que le apasionaba de verdad. Eiko se sintió culpable por hacerla sentir mal y fracturar el grupo, así que presentó una carta de renuncia, pero Kyoya no la aceptó. Después de todo, a Nanako de verdad le gustaba cantar y por ello le dolieron las palabras de Eiko. Esta última también mencionó estar celosa de Nanako. La chica tenía talento y no lo aprovechaba. Estaba segura de que sería una estrella si se esforzaba de verdad. Kyoya prometió solucionar las cosas. El club también tenía un problema. Normalmente, cada año en el festival escolar pedían prestado un salón para hacer una exhibición de arte, pero este año el presidente presentó un proyecto diferente, un café mate, así que no sabían cómo llevarlo a cabo. A Kyoya le vino a la mente como posible mate a aquella chica de tercer año que parecía bastante joven. Curiosamente, mientras pensaba en ella, Keiko Tomioka apareció a su lado, buscándolo a él para cobrar su deuda. Solicitó su ayuda para hacer un videojuego. Su grupo necesitaba un director y según su información reunida, él era un productor al que se le ocurrían cosas muy divertidas. Kyoya rechazó la invitación, no se sentía preparado, aunque echó un vistazo al trabajo de la chica, notando la calidad de un juego profesional. Cuando tuvo su primera experiencia, el presupuesto no era bueno y tuvieron que buscar la forma de solucionarlo. Gracias a ello aprendió bastante sobre audio. Estos recuerdos provocan que se le ilumine la cabeza. Inmediatamente buscó a Nanako, pero ella no quiso salir, aún no se encontraba bien mentalmente. Previendo esto, reprodujo un audio que había
había editado. En él se escuchaba la voz de Nanako cantando. Sin embargo, se escuchaba increíblemente bien. Lo único que hizo fue ajustar el tono. Para él, la voz de Nanako tenía muchas posibilidades y quería hacérselo saber. Las palabras anteriores provocaron que Nanako abriera la puerta, con lágrimas en los ojos. Le agradeció a Kyoya por sus palabras. Además, le prometió esforzarse más en lo que realmente le importaba y no huir más. Kyoya aceptó sus palabras y también prometió ayudarla. Desde ese día, Nanako comenzó a estudiar canto en serio, y conforme mejoraba, se preguntaba el por qué Kyoya se esforzaba tanto por ella. Al escuchar que oírla cantar era algo maravilloso, no pudo evitar abrazarlo y agradecerle por hacer tanto por ella. El café de Mates fue un éxito total, aunque bastante cansado para las chicas y Kyoya. El último día del festival escolar, Eiko decidió visitar el café para disculparse con Nanako, pero al escuchar que la chica había decidido tomarse el canto en serio, decidió marcharse. El resto del último día del festival escolar, Kyoya lo pasó junto a Shinoaki. Todo iba bien hasta que Shinoaki decidió detenerse a observar un cuadro. Kyoya también se acercó a mirarlo. Sin embargo, cuando leyó el nombre del autor del cuadro, perdió el conocimiento. Al abrir los ojos, se encontró recostado en el regazo de Shinoaki, quien se mostró un poco tímida. Aún así, se armó de valor e intentó besar a Kyoya. Intentó, porque antes de lograrlo, Kyoya recibió una llamada de urgencia. Tenían un problema. Habían invitado a cierto artista a cantar al final del festival, pero canceló de último minuto. La estudiante, que parecía una niña, les pidió a todos que no se estresaran. Sugirió simplemente encontrar a otro cantante. Esta sugerencia hizo que Kyoya inmediatamente pusiera el nombre de Nanako sobre la mesa. Nanako entró en crisis. Ella no se sentía preparada. Pensó que todos se burlarían de ella. No pudo con tanta presión, así que decidió escapar. Kyoya optó por seguirla y calmarla, aunque antes le pidió a los demás que hicieran tiempo. Finalmente, tras una pequeña charla y enseñarle algo a Nanako, Kyoya y la chica regresaron al escenario, donde Tsurayuki estaba entreteniendo al público con algunos trucos. La euforia del público desapareció cuando vieron que el último artista era una chica desconocida. Sin embargo, todo se animó de nuevo. Cuando comenzó a cantar, Nanako dio lo mejor de sí misma, dejando sus miedos atrás. Después de todo, Kyoya, para calmarla, le había enseñado que el último video de ella cantando, que había publicado en internet, ya tenía 10,000 visitas y los comentarios eran favorables. Nanako no lo sabía, pero en 10 años se convertiría en un fenómeno llamado Nana, de la generación platino, una voz que le robó el corazón a Kyoya desde la primera vez que la escuchó. Finalizada su actuación, Nanako comenzó a buscar a Kyoya para agradecerle por todo. Al mismo tiempo, Shinoaki no olvidó lo que iba a hacer antes de ser interrumpida, así que esta vez besó a Kyoya, quien se mostró sorprendido. A algunos metros, Nanako observó lo acontecido y creo que se le rompió el corazón. Durante la siguiente semana, Nanako observó situaciones en donde se mostraban cercanos sus dos compañeros. Otra cosa que se repitió fue la ausencia de Tsurayuki en las clases. La salud de Tsurayuki no era la mejor. Estaba agotado por tanto trabajo. Sus padres querían que continuara sus pasos, convertirse en médico al igual que ellos, pero él no estaba de acuerdo. Por eso escapó y se inscribió en la Universidad de Artes, sin tener apoyo económico. Además, le fue imposible obtener una beca debido a que sus padres estaban en una buena posición económica. Por eso había estado trabajando tanto para poder pagar la universidad. Pero ¿de qué servía si eso mismo provocaba que faltara a clases? Pensó que tal vez debería de abandonar la idea de independizarse. Kyoya buscó posibles soluciones y tras pensar un poco se le ocurrió una idea: crear un juego indie para PC entre todos los compañeros de la casa, una novela visual con texto e ilustraciones. Tsurayuki se encargaría del guión, Shinoaki de las ilustraciones, Nanako de la música, y él sería el director. Pensó en todo. Por lo tanto, también le solicitó a Keiko Tomioka un pequeño favor: publicar el título bajo el nombre de su empresa que tenía cierto renombre. Keiko no se negó, pero su única condición fue que creara algo que vendiera. Su idea era crear un juego escolar erótico. Tsurayuki se sorprendió un poco, y aunque no tenía experiencia en el tema, aceptó. Shinoaki y Nanako no entendieron del todo, así que Kyoya les prestó su laptop para
para que jugaran un juego de ese género. Como resultado, Nanako se avergonzó y tachó de puerco a Kyoya, y Shinoaki mencionó que le parecía divertido. ¿Recuerdan que Kyoya se desmayó al ver el nombre escrito en el cuadro? Pues ese nombre lo conocía del futuro. Afortunadamente, Yamashino aún no tenía renombre. Gracias a ello logró convencerlo de ser el creador de los fondos del juego. Todos comenzaron a trabajar, pero las cosas no iban bien. Cada uno tenía sus propios problemas. Esto se reflejaba en clase cuando el sueño los invadía. Eiko notó el excesivo cansancio de sus compañeros, así que le pidió explicaciones a Kyoya, quien le contó todo. Al final, Eiko ofreció algunas sugerencias a Kyoya sobre la dirección y mostró preocupación por él. Trabajaban bastante, debido a que eliminaban y rehacían aquello que no servía. En uno de los pocos momentos de paz del equipo, Shinoaki reveló que en los últimos días, una chica elegante los había estado vigilando. Kyoya estuvo de acuerdo. Tsurayuki escuchó lo anterior con sospecha, pero cuando se mencionó que aquella chica llevaba una boina blanca, alistó sus cosas e intentó escapar por algunos días. Sin embargo, descubrió que ya era demasiado tarde, cuando al abrir la puerta para escapar, se encontró con Sayuri, quien lo abrazó y se presentó ante todos como la prometida de Tsurayuki. Desde ese día, Sayuri los comenzó a visitar frecuentemente. Ella y Tsurayuki crecieron juntos como mejores amigos de la infancia. Tsu, como Sayuri lo llamaba, siempre la vio como una hermana mayor y una buena persona, pero eso era todo. Por ello, cuando sus padres decidieron el matrimonio, los motivos para escapar de casa aumentaron. Él no quería lastimarla. Todos continuaron esforzándose. Tsurayuki reescribió todo, centrándose en crear algo adecuado para el tipo de juego. Nanako, quien estaba deprimida por no ser capaz de crear canciones y solo había creado pequeñas melodías, abrazó a Kyoya con felicidad cuando escuchó que eso era suficiente. Como eran buenas, se podían pegar para alargarlas. Mencionó que abrazarlo la ayudaba a recargar energías. Kyoya no pudo evitar avergonzarse ante la presión que ejercía el cuerpo de Nanako. Las acciones mostradas por Nanako cuando estaba con él provocaron que Kyoya se perdiera en sus pensamientos y tuviera ciertas especulaciones. Shinoaki lo sacó de sus pensamientos al mostrarle sus bocetos, los cuales, a pesar de ser un estilo diferente al habitual, eran muy buenos, aunque aún no entendía del todo ciertas escenas, así que utilizó a Kyoya como sujeto de pruebas, avergonzándolo en el proceso. Cuando Eiko vio el progreso del trabajo, se sorprendió de que una persona como Tsurayuki cambiara su estilo para adaptarse a lo comercial. Felicitó a Kyoya por lograr algo como eso. En Nochebuena, Shinoaki le preguntó a Kyoya si en realidad era con ella con quien quería pasar ese día, aunque no repitió su pregunta cuando Kyoya mostró no haberla oído bien. En Año Nuevo, el optimismo era mayor, aunque Tsurayuki terminó golpeado al burlarse de Nanako por no haber podido salir con Kyoya en Nochebuena como había planeado. La disciplina y dedicación de Tsurayuki era tanta que no aceptó una propuesta de Sayuri, donde ella se ofrecía como voluntaria para recrear en la realidad aquellos diálogos que estaba escribiendo Tsurayuki. Cierto día, mientras trabajaban, Nanako le preguntó a Kyoya por qué había pasado tanto tiempo últimamente en la habitación de Shinoaki. Kyoya respondió con la verdad. Le tomaba fotos para utilizarlas como referencias a la hora de dibujar. Esta conversación y las acciones recientes de ambas compañeras de casa olían a peligro. Redirigió sus pensamientos hacia otro lado cuando sintió que algo se presionaba contra él. Una sensación conocida. Se trataba de Nanako, quien estaba acomodando productos, aunque mencionó que el contacto de la primera vez fue casualidad, pero el de esta vez había sido a propósito, dejando sin palabras al hombre. Dicho lo anterior, se fue mencionando que no iba a perder. Kyoya no era tan tonto como para no darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Sin saber qué hacer, solicitó la ayuda de Eiko, quien se molestó un poco al oír la situación, pero igual decidió ayudar. Le preguntó a Kyoya cuál de las dos chicas le gustaba. Kyoya respondió que eran buenas chicas, pero no es que le gustara alguna, provocando un resoplido proveniente de Eiko. Esto porque a pesar de ello, no había rechazado a ninguna y estaba alargando la situación. Como mujer era desagradable, pero como directora entendía a Kyoya, por eso le sugirió mostrar indiferencia, evitar quedarse a solas con alguna de ellas y no conducir las conversaciones hacia ese tipo de temas. Kyoya le agradeció a Eiko por sus consejos, causando vergüenza en la chica. Ella le respondió que debía de aclarar las cosas cuando terminaran el juego, si es que se consideraba un hombre. Sayuri dejó de visitarlos cuando, tras intentar que Tsurayuki descansara un poco e insinuar que sus padres estaban preocupados por él, sugiriendo visitarlos, Tsurayuki respondió con desacuerdo al negar
que su padre fuese capaz de sentir tal sentimiento. Kyoya, quien observó todo, le recomendó descansar, no importaba si iba un poco atrasado. Antes de abandonar la habitación, Tsurayuki le externó a Kyoya que lo admiraba. Sayuri reapareció tiempo después para para hablar con Kyoya a solas. Expresó que se iría a casa. Sabía que Tsu no iba a cambiar de parecer, aunque también mencionó que su prometido se la pasaba hablando de Kyoya, lo genial que era y cómo podía dejar las cosas en sus manos. Sayuri malentendió las cosas y le preguntó a Kyoya qué tipo de relación tenía con Tsu y si se habían acostado. No pudo terminar su pregunta porque Kyoya lo negó inmediatamente, cambiando de tema. Tsurayuki tenía la vida solucionada como heredero, solo tenía que regresar a casa. Su pregunta para Kyoya fue que si el camino al que habían metido a Tsu le podía garantizar una buena vida. Cuando Kyoya respondió que nada era seguro, le recomendó hacerle entender a Tsu su situación. Sin embargo, Kyoya no aceptó. En su lugar comentó que Tsu había elegido su propio camino y él lo apoyaría. Además, estaba seguro de que cuando saliera a la luz el juego sería un éxito. Sayuri no replicó más, solo inclinó la cabeza y le pidió por favor que se encargara de que Tsu fuera feliz. A un mes de la fecha límite para la terminación del juego, Kyoya convenció tanto a Shinoaki como a Nanako de tomar referencias que él había elegido de otros trabajos. Se basarían en ellas, pero no las copiarían como tal. A diferencia de las chicas, Tsurayuki no aceptó la sugerencia tan fácilmente. Le parecía que si usaban lo sugerido por Kyoya, él no aportaría nada. Kyoya lo negó. El estilo que tenía el juego era gracias a Tsurayuki. Además, en los juegos profesionales era común que el director escribiera el argumento. Lo que importaba era terminar el juego a tiempo para venderlo en el evento. Tsurayuki cedió ante Kyoya, confiaba en él y sabía que lo hacía por su bien. Gracias a lo anterior, Keiko felicitó a Kyoya por ponerse al día. Ahora ya no estaba atrasado. Nanako, aunque estaba nerviosa, logró grabar adecuadamente, siendo felicitada por el dueño del estudio. Kyoya llevó a Eiko con Kiryu, el presidente del club, para que aprendiera a editar con nuevos programas, demostrando tener una gran capacidad de aprendizaje y talento. Shinoaki por primera vez sugirió algo por su cuenta, agregar una imagen extra para que el protagonista moviera las manos mientras hablaba. A Kyoya no le desagradó la idea, pero el calendario de ilustraciones estaba al borde del colapso, así que se negó. Además, quería resaltar las expresiones. Shinoaki dudó, pero terminó aceptando las palabras de Kyoya, ya que confiaba en él. 8 horas antes de la entrega del juego, todo el equipo corregía los últimos detalles. Eiko solo jugaría el juego para ver los posibles fallos. Tsurayuki encontraba fallas de escritura. Nanako descubrió que había un bug en la cara de un personaje. A Shinoaki se le congeló la pantalla mientras jugaba, y a Eiko también se le congeló en los ajustes. Todo lo anterior provocó que no durmieran esa noche y lograran entregar el juego a tiempo. Aún quedaba lo más importante, vender el juego, cosa que no fue un problema. Lo que mencionó Keiko resultó ser cierto. No importaba que el juego fuese malo, mientras se viera bien, vendería. El equipo celebró por la finalización y éxito del proyecto. Todos le agradecieron a Kyoya por guiarlos. A solas, Shinoaki le preguntó a Kyoya si en verdad estaba bien lo que habían hecho. Kyoya le recordó que lo hicieron para ayudar a Tsurayuki. Esas palabras provocaron que la chica dejara de lado lo que pensaba en realidad y aceptara el resultado final. Sujetó las manos de Kyoya para comentarle que siempre confiaría en él. Al día siguiente, todos recibieron su paga, una buena cantidad de dinero, por cierto, lo que ayudaría a Tsurayuki a continuar estudiando, o eso pensaba Kyoya, hasta que Tsurayuki le solicitó hablar en privado para confesarle que había decidido abandonar la universidad. Esto molestó a Kyoya. Tsurayuki comprendía su enojo, pero continuó hablando. Antes creía que tenía talento y era bueno escribiendo. Sin embargo, en el último año descubrió que no era así y por ello no podía vivir de ello. Pensaba que todos eran inexpertos al empezar, pero ese pensamiento cambió cuando conoció a Kyoya. Al inicio pensó que solo era una buena persona, pero en realidad era una persona inquebrantable, que no se congelaba ante los problemas, a diferencia de él, quien últimamente, a pesar de haberse esforzado, se congelaba y necesitaba la guía de Kyoya para hacer las cosas. Solo no podía hacer nada. Kyoya intentó replicar, diciendo que él también había sido parte fundamental del proyecto, pero Tsurayuki lo negó. Aseguró que sin él, Kyoya lo habría logrado de igual manera. Era una pena, ya que incluso había elegido usar un seudónimo si se convertía en escritor, basado en su ciudad natal, y en parte de la pronunciación del nombre de Kyoya sería Kyouchi Kawagoe. Al escuchar ese nombre, flashbacks de un escritor de la generación platino surgieron en Kyoya.
Kyoya, paralizándolo e impidiendo evitar que Tsurayuki se marchara. Se había equivocado, pero no sabía en qué. Keiko apareció de repente, repitiendo la misma pregunta. Misteriosamente, Kyoya analizó y descubrió el problema. En el futuro, la generación Platino logró ser lo que era gracias a sus propios talentos y esfuerzos, sin que él los guiara o interfiriese en sus vidas. Ahora que lo había hecho, había cambiado el futuro. La misteriosa Keiko le mencionó que era hora de ver cómo se veía ese futuro. Kyoya despertó adormecido. Una niña alegre se abalanzó sobre él y se presentó como Maki Hashiba, su hija. Estaba de vuelta en el futuro, pero esta vez estaba casado y tenía una hija con Shinoaki. Se había graduado de la universidad y trabajaba en una compañía de videojuegos. En su registro de llamadas había una llamada con Eiko, de un mes de antigüedad. Decidió llamarle para descubrir más cosas. Eiko comentó que lo que le había comentado el mes pasado había salido mal, así que le pidió a Kyoya que llegara media hora más temprano, mañana, para que la subordinada de Eiko le explicara todo. Cuando llegó a la empresa, se encontró con sus compañeros de trabajo durmiendo, y la subordinada Morishita lo guió hasta Eiko, a quien miró por un tiempo sin notarlo. Terminada la reunión, mientras ambos se dirigían a otro lado, Morishita le agradeció por ayudarlas cuando no tenía la necesidad. También mencionó que la productora no se equivocaba cuando dijo que si Hashiba se encargaba todo saldría bien. Al llegar a su destino, recibieron la autorización para pasar, algo extraño para Morishita, quien siempre era ignorada cuando la visitaba. Kyoya explicó que había enviado con anticipación un correo para informar de su visita, esto para que la remitente tuviera tiempo de limpiar la casa, arreglarse o prepararse emocionalmente. Si esto no hubiese funcionado, habría recurrido a métodos poco éticos. La ilustradora lo recibió, pero se puso rígida al ver a Morishita. Ayaka Minori, cuyo verdadero nombre era Minori Saikawa, era una ilustradora popular, encargada del diseño de personajes principales de un juego. Su sola presencia en el proyecto aumentó el interés por el juego. El problema era que la chica era lenta para dibujar. Kyoya le preguntó amablemente sobre el verdadero problema, causante de su falta de trabajo. La chica confesó que ya no había nada que quisiese dibujar, nada la motivaba y no había nada que la inspirara. Kyoya se levantó cuando vio un dibujo sin terminar de la chica. Le pareció fantástico. La felicitó por tal trabajo, a pesar de ser diferente a su estilo habitual. Palabras que alegraron mucho a la chica, ya que ese dibujo era un intento de volver a sus orígenes. Cuando tomó como referencia a la ilustradora que admiraba, su felicidad era tanta que acordó trabajar adecuadamente de nuevo. La vida de Kyoya no era tan mala. Tenía una linda esposa, una hija y un buen trabajo. Nada parecía ir mal, pero cuando le preguntó a Shinoaki que si ya había escrito su postulación para el Comiket de verano, y ella se mostró desconcertada, recordándole que había dejado de dibujar hace muchos años. Kyoya preguntó la razón, a lo que ella respondió que simplemente ya no había nada que quisiese dibujar. Una respuesta similar a la de Minori. De regreso al trabajo, el jefe se mostró molesto y le exigió a Kyoya que lograra que Minori entregara un dibujo rápidamente. Lo necesitaban para la publicidad. Eiko y Kyoya aprovecharon la hora de la comida para conversar. A diferencia de Kyoya, a quien su esposa le preparaba la comida, el desayuno de Eiko era tan colorido y balanceado como siempre. A Eiko le sorprendía que Shinoaki preparara desayunos cada mañana. Era algo impensable en el pasado. Esto le dejó algo claro a Kyoya. Shinoaki no era la Shinoaki que conoció por primera vez, y Eiko había terminado trabajando en un peor puesto que cuando la conoció, antes de regresar al pasado. Todo esto era el resultado de su ingreso a la universidad. Además, para su sorpresa, Nanako solo tenía 1063 seguidores y había un video publicado por ella en donde se despedía de sus oyentes y mencionaba que esa sería su última canción. Por su parte, Tsurayuki cumplió lo que había dicho, pues no había ninguna obra a su nombre. Todo lo anterior provocó tristeza en Kyoya, ya que había cambiado los logros y la felicidad de aquellos compañeros que admiraba, a cambio de un futuro feliz. Shinoaki abrazó a su esposo cuando lo vio llegar triste a casa. Maki se tapó la nariz ya que su padre olía alcohol. Cuando la niña durmió, Shinoaki confesó que pensaba que Kyoya ya había superado que dejara de dibujar. Después de todo, cuando creaban los juegos, a pesar del éxito, ella ya no sabía si realmente era ella quien dibujaba. En resumen, seguramente
Exactamente al igual que en el primer juego, por concentrarse en terminar los proyectos, Kyoya intentó moldear la originalidad de Shinoaki como artista a su conveniencia, desencadenando el presente. Dibujar dejó de ser divertido, pero también entendía a Kyoya, pues él trabajaba más duro que nadie para que las cosas salieran bien. Lo que realmente le agobiaba era que cuando ella publicaba algo, todos la felicitaban, a pesar de que ella no estaba conforme y feliz con sus creaciones que no eran realmente de ella. Se sentía sola y eso le daba miedo. Kyoya se deprimió aún más, se culpó por todo, pero Shinoaki solo lo abrazó mencionándole que no importaba. Desde esa noche, Kyoya decidió dar todo de sí mismo para no fallarle a su esposa. Pasó un mes y se acostumbró a su nueva vida y obligaciones. Trabajaba para hacer juegos que generaran ganancias rápidas en redes sociales, aunque era bastante cansado. Debido a ello, Maki hacía berrinche y se enojaba cuando Kyoya prefería descansar en lugar de jugar con ella. Shinoaki era la que se encargaba de corregirla y educarla adecuadamente. La vida de Kyoya estaba llena de cariño, pero el brillo que tenía al soñar en trabajar como uno de la generación platino ya no estaba. Kyoya y Morishita volvieron a visitar a la ilustradora, quien no contestaba correos. Pensaron que no abriría, pero fue todo lo contrario. Abrió inmediatamente, pues ella pensaba que era el repartidor. Estaba vestida de una manera distinta, algo que hacía de vez en cuando. En realidad había intentado todo tipo de ideas para que su inspiración regresara, pero nada ayudaba. Kyoya le preguntó por qué no veía las ilustraciones de aquella artista que admiraba. Esta pregunta empeoró el estado de ánimo de la chica, quien respondió que no era posible. Kyoya y Morishita decidieron dejarla en paz momentáneamente. Al ver el estado de ánimo de la chica, Morishita estaba segura de que cuando la inspiración llegara de nuevo, dibujaría sin problemas. Pero eso al jefe no le interesaba, así que regañó a Eiko. A la hora de la comida, Kyoya vio otra cara de Eiko. Ella se mostró desanimada y convencida de que el trabajo solo podría solucionarse retrasando la entrega o cambiando el motor del juego, pero ninguna de esas dos opciones era posible. Ya no podía hacer más. Kyoya se alteró. Para él, ella siempre luchaba y daba todo lo mejor de ella. Eiko agradeció sus palabras, ya que él era el único que le decía ese tipo de cosas, pero sus pensamientos no cambiaron. Kyoya intentó ayudar a Eiko, mencionándole al jefe las posibles soluciones, pero el jefe no aceptó nada. La fecha de salida se mantendría. También le pidió a Kyoya que se dedicara a lo suyo y no interfiriera en el trabajo de Eiko. Al escuchar eso, Kyoya se convenció de que él no podía hacer nada. Otro mes después, el juego de Eiko se lanzó en la fecha programada, pero el público no tenía buenas opiniones del juego, debido a todos los problemas que tenía. La empresa recibía muchas llamadas, debido a los bugs y los errores del gacha. La empresa respondió a ello de la peor manera, y el jefe regañaba a Eiko a pesar de que ella ya le había advertido anteriormente de los posibles problemas. La solución era cambiar el motor, pero el jefe mencionó que ya no podían hacer nada. Tenía que mentir o algo relacionado. Esas fueron las órdenes para Eiko. Kyoya al escuchar todo, instintivamente iba a meterse, pero el jefe tenía razón. No podía hacer nada. Ya no cometería el mismo error. Para proteger el mundo tal cual es, no debía de intervenir. Mientras pensaba en eso, abrió un video de Nanako que no esperaba encontrar. En él, la chica se disculpó y mencionó que continuaría cantando, pues recordó que cuando iba a la universidad, alguien le dijo que cantara. Gracias a ello comenzó a cantar. Cuando él se fue, ella empezó a holgazanear y lo culpó de todo, optando por dejar de cantar, pero ahora no quería negar todo lo que él había hecho por ella. Por eso cantaría de nuevo. El video alivió el corazón de Kyoya. Tal vez no era Nana, de la generación platino, pero Nanako aún perseguía sus sueños y le agradecía a él por hacerla cantar. Cambió su pensamiento, y cuando todos bajaban la cabeza frente a los regaños del jefe, él golpeó su escritorio y afirmó que se las arreglaría de alguna manera. Sugirió cambiar el motor del juego como lo había mencionado Eiko. El jefe evidentemente rechazó la propuesta, pero Kyoya no cedió. Sabía que era la única opción. Un compañero de trabajo llegó con una memoria USB que le había pedido Kyoya. Transfirió los archivos del juego ejecutables sin modificar nada y ejecutó el archivo con el nuevo motor. Enidi era famoso por su estabilidad. La mención de la palabra Enidi provocó molestia en el jefe. Ese motor era muy caro y él no había probado la compra. Kyoya lo sabía, por ello había utilizado el presupuesto del equipo B, del que estaba a cargo, algo que el jefe tampoco había autorizado. Kyoya había elegido ese motor porque tanto el equipo de Kyoya como el de Eiko podrían utilizarlo. El jefe
enfureció más. Las licencias extras eran caras. Kyoya lo silenció al mostrarle el presupuesto de la licencia extra y los gastos del equipo A. Aún sumando las dos cosas anteriores, sobraba dinero. Le ordenó a Morishita que se encargara de las redes sociales. Emitirían un comunicado de disculpa. Otro problema del juego estuvo relacionado con las voces. El problema era de ellos, pero habían hecho parecer que el culpable era el actor de voz. Por ello también se le pedirían disculpas a la agencia del actor. Harían público que el actor de voz no tenía la culpa y permitirían que la agencia eligiera las voces de los nuevos personajes. El plan no le agradó al jefe, pero no pudo negar que eso era mejor a tener que indemnizarlos por difamación. Lo siguiente era revisar y ajustar el código del nuevo sistema. El jefe les dio 3 días para arreglar eso, pero Kyoya intervino y les dio 2 semanas, como si el jefe no hubiese ordenado nada, y como compensación al público darían 200 tiradas del gacha, algo irreal ya que normalmente serían 10 o 20 como disculpa. Por último, exclamó que todo el equipo tendría 2 días de vacaciones a la semana. Esto colmó la paciencia del jefe, quien había sido ignorado hasta el momento. Las ideas no le parecían buenas, creía que las ganancias se verían perjudicadas. Kyoya alzó la voz, lo que asustó al jefe. Posteriormente habló con calma. El estado del juego y la reputación de la empresa estaban por los suelos. Debían demostrar que realmente se sentían culpables y compensarían sus errores. Disculparse y explicar las cosas no era algo malo. Ahora que estaban mal, era momento de cambiar la forma en la que trabajaban. El jefe debería de intentar de ver las cosas como la veían sus trabajadores. El jefe se tranquilizó y les permitió trabajar como quisieran. Eiko le agradeció a Hashiba por ayudarla en privado para mantener relajado al jefe. Kyoya le prometió que la ilustradora entregaría su trabajo. Cuando se reunió de nuevo con Minori, le entregó un regalo, una ilustración de Haru Sora, algo que sorprendió a Minori. Ella nunca había mencionado a quien admiraba, pero para Kyoya era algo obvio, pues aquel estilo de dibujo era idéntico al de Haru Sora, a quien conocía muy bien cuando era estudiante. Minori escuchó que sus dibujos solo eran técnicas sin encanto. Empezó a odiar dibujar debido a ello, pero gracias a un superior de ella que le gustaban los juegos, conoció a Haru Sora. Los dibujos que vio en el juego la conmovieron, tenían encanto y llegaban al corazón. Desde lo más profundo de su ser, deseó lograr dibujar así algún día y trabajar con ella. Esta era la segunda vez que la misma imagen venía a salvarla. Prometió que en una semana haría el borrador. Para terminar lo posterior solo tardaría algunos días. Sus recuerdos vinculados a la imagen le dieron ganas de volver a dibujar después de mucho tiempo. Tiempo después, Minori cumplió lo prometido e incluso comenzó a trabajar en un segundo personaje. Las cosas iban bien. Kyoya quería comer con Eiko como de costumbre, pero Morishita le informó que volaría a Okinawa. Inmediatamente, Kyoya tomó un taxi y comenzó a preguntarse si se había equivocado de nuevo. Presentía que iba a renunciar. Eiko no esperaba encontrárselo en el aeropuerto. Le reveló que había decidido no abordar el vuelo. No era adecuado abandonar todo cuando Kyoya ya había hecho tanto, aunque no entendía por qué Kyoya se preocupaba tanto por ella. Kyoya confesó que tenía miedo de que se fuera y que por su culpa abandonara todo, como lo hicieron Tsurayuki y Shinoaki. Siempre que pensaba en ayudar, hacía infelices a los demás. Su presencia era un error. Eiko sujetó la mano de Kyoya, lo que le sorprendió, y enseguida lo golpeó con su bolsa. Le pidió que se callara. Él siempre era correcto y honesto. Eso la hacía sentir inferior incluso a ella. Kyoya nunca le pedía ayuda a nadie y hacía todo por su cuenta, lo que a sus ojos reflejaba que ella y los demás eran poco confiables. Cuando Tsurayuki dijo que dejaría de dibujar, Kyoya lo aceptó. No pudo curar la frustración de Nanako o evitar que Shinoaki dejara de dibujar, pero él no debía de responsabilizarse del futuro de los demás. Él no les había pedido que abandonaran. ¿Por qué se culpaba tanto y sufría así cuando en realidad siempre se esforzaba para motivar a los demás? Era capaz de reír con todos, pero lloraba en silencio. Él nunca había hecho algo malo. Para ella, él era increíble, el más grande, impresionante e impredecible. Por eso le gustaba y lo admiraba. Le ordenó que dejara de menospreciarse. Cuando Eiko procesó todo lo que había soltado, al ser emocional, se disculpó y se retractó. Kyoya iba a disculparse, pero en su lugar agradeció las palabras. Una vez calmada, Eiko reveló que si pudiera regresar al pasado, apoyaría al Kyoya que estaba sufriendo. Tal vez lo podría hacer en la próxima vida.
cambió de opinión, tomaría el vuelo, pero prometió que regresaría. También agregó que Kyoya había hecho florecer un talento, Ayaka Minori, gracias a los juegos que había creado. Por último mencionó que todo lo que había sucedido en esta vida no era un desperdicio. Mientras observaba el vuelo del avión de Eiko, susurró para sí mismo que le gustaría volver a esa época. Keiko, quien volvió a aparecer de la nada, estuvo de acuerdo, ya era momento de volver, pero la verdadera pregunta para Kyoya fue la siguiente: ¿estaba dispuesto a regresar a un pasado lleno de problemas cuando en la vida actual tenía una familia y un buen trabajo? Kyoya contestó que él no había viajado al pasado para ser feliz, acostarse con alguien, hacer trampa o ser un héroe. Él quería vivir todo tipo de sentimientos junto a ellos. Es lo que más deseaba ahora. Keiko aceptó sus palabras, lo enviaría de nuevo al pasado. Kyoya la detuvo. Antes de regresar quería despedirse de las personas con las que había compartido los últimos meses. Cuando llegó a casa, su hija le mostró orgullosa un dibujo que había creado su madre. Curiosamente, las ganas de dibujar de Shinoaki volvieron cuando jugó el juego por el que la empresa de Kyoya pasó por tantos problemas. Los dibujos de la ilustradora Minori la habían animado. Esas palabras hicieron que lo que mencionó Eiko sobre que la vida actual no era un desperdicio tuvieran más relevancia. Por la noche, Shinoaki lloró por volver a sentir las ganas de dibujar tras mucho tiempo. Le gustaría volver a hacer muchas ilustraciones, pero no estaba segura, ya que no quería descuidar a Maki. Kyoya la apoyó y le impulsó a dibujar más. El resto de la noche, Shinoaki reveló todo lo que quería dibujar. Por la mañana, Kyoya abrazó a ambas mujeres y se despidió por última vez. Me causa un poco de tristeza que esa pequeña niña pierda a su papá, o incluso su existencia sea incierta en otra línea temporal. Antes de regresar al pasado, Keiko le proporcionó algunas palabras. Kyoya no era tan malo como pensaba. Nunca usó sus conocimientos para hacer malas acciones. Tampoco era un héroe. Era un intruso que alteró el futuro. No tenía el derecho de pensar en hacer las cosas por los demás. De ahora en adelante debería de dejar de pensar en salvar a los demás debido a su ego. Debería creer en los demás y enfocarse en él mismo. Cuando Kyoya abrió los ojos de nuevo, se encontró con Nanako y Shinoaki, quienes estaban preocupadas porque se había desmayado. La saludó con alegría y tristeza a la vez. Su punto de partida esta vez fue posterior a la decisión de Tsurayuki de abandonar la universidad. Ahora no se arrepentiría de nada, no buscaría tener la razón del futuro. Había traído una pasión de no volver a perder o arrepentirse por sus acciones. En los siguientes 2 meses, todo era igual a como lo recordaba, pero para los demás, Kyoya era el que había cambiado. Les parecía que había envejecido de alguna manera. Tsurayuki había desaparecido, pero estaba seguro de que si él era Kyouchi Kawagoe, en algún momento se volverían a ver. Nanako había recibido una solicitud de un círculo de juegos indie, en donde la invitaban a componer y cantar el tema principal. Nanako no estaba segura de aceptar, le daba miedo hacerlo sola. Tal vez Kyoya podría ayudarla. Sin embargo, Kyoya le sugirió que intentara hacerlo por su cuenta, respuesta que no le agradó demasiado a Nanako, quien ya empezaba a depender mucho de Kyoya. Este último decidió priorizar la independencia de Nanako. Tal vez así conocería a Nana algún día. El caso de Shinoaki era más grave, ya que se había alejado de los dibujos por varios días. Su pasión había desaparecido. Kyoya pensó por bastante tiempo qué hacer para solucionar el problema, hasta que el destino lo hizo chocar con una chica. Mientras pensaba, la chica era un poco torpe, pero lo que más llamó la atención de Kyoya fue que entre las pertenencias de la chica había un dibujo bastante bueno y el videojuego que había creado recientemente junto a sus compañeros de casa. Eso no era todo. Cuando observó la identificación de la chica, descubrió que se trataba de Minori Saikawa. Eso lo hizo sonreír. Eiko estaba en lo cierto cuando dijo que en esa vida no había nada que fuera inútil. Kyoya puso su plan en marcha para volver a motivar a Shinoaki y darle esperanza a la Minori del futuro. No sabía si funcionaría, pero su pasión no se apagaría. Caminaría junto a ese grupo que consideraba inalcanzable, buscando el remake para poder llegar a ser quienes tanto admiraba. Crearía la mejor obra del mundo entre todos. Recordando el futuro, Kyoya le preguntó a Eiko que si él tenía algún problema, ella dejaría todo para ayudarlo. Eiko le sugirió buscar un doctor, pero también confesó que no le molestaría ayudarlo. En la última escena, se nos mostró a un Tsurayuki sorprendido. No esperaba encontrarse con Kyoya al salir del teatro.